Café picante. Oli, esto es el Café Picante 153. Con sorpresitas. ¿Tú de dónde saliste o qué? Del Purgatorio, Camilita. ¿Y eso es un bar que queda dónde o qué? Aquí cerquita, séptima con 11, Plaza de Bolívar. Invitadísima a tomarte un roncito al Ya. Purgatorio. ¿No? Puro centro y tales. Ok, chico malo de Undertown. Nos toca hacer esta vaina. Entre otras, porque el BGTS mandó toda una lora sobre mi defensa que se fue. Que se fue, que lo sacaron, más bien, ¿no? Como quien saca una larva. También les tendremos el análisis sobre los tremendos hechos del Cauca y una retahíla de Uribe diciendo por qué no es de extrema derecha. Y Turballito en interiores, cero estética. Sorry, no fui yo. O sea, ok. Y Peñalosa en rojo. Pero antes, los titulares. Caída del extremista Botero, ministro de Guerra. Y los generales, ¿qué? La insoportable violencia en el Cauca. Análisis con Ana María. Godofredo ama las disidencias de las FARC. Uribe convencido que no es de extrema derecha. Roy Barreras se lagarteó un informe de medicina legal y terminó por tumbar a Botero, el ministro de Guerra. Por el caso de 8 menores de edad caídos en un bombardeo por las fuerzas militares. No solamente permitió que esa pifia pasara, sino que además se quedó calladito y no le dijo a nadie que los muertos eran babies. O sea, en serio. Por este crimen de poder y por otra serie de actos de aleve militarismo, cayó esta semana el comerciante de la muerte. El VGT, as always, nos mandó su columna comentando la caída de las águilas. Hola. Uno podría pensar que en la historia reciente de Colombia el peor presidente fue y será Andrés Pastrana, pero no. Iván Duque ha sobrepasado todos los parámetros de ineficiencia, de mala intención, de desgobierno que ocurrieron durante el gobierno de Andrés Pastrana. El último acontecimiento, la salida, la echada y no la renuncia, porque la renuncia es una consecuencia de lo que pasó en el Congreso, de las denuncias de Roy Barreras y que el gobierno trató de mitigar renunciando el ministro antes. La salida de Botero es como una especie de nueva punta del iceberg. Pero detrás de eso se esconden durante un año y algunos meses todo tipo de errores, todo tipo de circunstancias totalmente negativas para el gobierno, tanto en el plano nacional como en el plano internacional. Recordemos las bestialidades ocurridas cuando se produjo la entrada de Guaidó, cuando se atacaron los envíos de derechos humanos diciendo que habían sido los manifestantes chavistas. Un error. Luego, la presentación en las Naciones Unidas de un informe de inteligencia con fotos falsas donde resultaron unos niños justamente con guerrilleros fuera de Colombia, supuestamente en Venezuela, y no, eran el Cauca. No olvidemos, como ya lo comentó Ana María aquí en el programa, el caso del Cauca, el caso más aberrante de violencia con decenas de muertos, con unas condiciones de violaciones de los derechos humanos absolutamente insoportables. Va a haber una minga, va a haber un paro nacional, vienen cosas gravísimas. Pero el caso de Botero, de la salida de Botero, que es lo que nos ocupa en este momento, no tiene sentido pensar que por cambiar un ministro hay una solución. No, el problema no es el ministro. Botero es el más torpe, desde luego, fue el más bruto de los ministros de guerra. Pero el problema no son los ministros, ahorita le ponen otro igual de fascista, de alguna manera. El problema es la institución misma armada, que no sigue los protocolos, que no verifica las condiciones del combate para proteger los derechos humanos y que cae en una acción tan brutal como el asesinato de esos niños. Evidentemente, la culpa, obvio, reposa también sobre las disidencias de las FARC, que se han convertido en un cómplice fundamental de los sectores más necios desde el punto de vista de la cotidianidad colombiana y que pretenden evidentemente fortalecer la guerra. Las disidencias de las FARC son un elemento de ultraderecha, hoy por hoy, no nos llamamos engaño, totalmente contaminado de narcotráfico. Pero el problema es la institución. Si ponen a un general ahora que reemplaza al ministro, pues va a pasar lo mismo. Si no hay un cambio fundamental
en la manera de entender el problema del conflicto armado, social y político colombiano desde el punto de vista de las fuerzas militares y de policía, no va a pasar nada. Ministros los cambian, ahora ponen a uno peor seguramente. También evidentemente de la entraña de Álvaro Uribe. Vienen cosas importantes, viene la decisión del salario mínimo, viene el movimiento del paro nacional a finales de noviembre. ¿Qué va a pasar? ¿Se van a desatar una vez más las mismas instancias de violencia y de represión y de SMAT? En fin, Duque no puede estar peor, es el peor presidente, como lo decía. Hay un 70% de personas que rechazan su gobierno. En las materias sociales ni hablemos. Están tratando de destruir conquistas, están tratando de acomodar todas las instancias de la macroeconomía para el potenciamiento del neoliberalismo. Los militares y la Policía Nacional, ¿es reformable eso desde el punto de vista de los derechos humanos? Han venido una avalancha de críticas sobre el caso de los 8 niños asesinados en un bombardeo estratégico y quirúrgico. Y lo peor de todo, Duque sale, después de que mete la pata y de que ni siquiera está informado de lo que está ocurriendo en la entraña de sus fuerzas militares, sale a defender al ministro Botero diciendo que fue un maravilloso Botero, un maravilloso ministro. Entonces, ¿por qué lo saca? Evidentemente porque lo iban a sacar en el Congreso, lo cual es un triunfo de los sectores progresistas y de los sectores de oposición. Hay partidos hegemónicos, está la oposición de izquierda, el centro, los verdes, que lograron por fin detener mínimamente una avanzada tremenda de los sectores más reaccionarios y más de extrema derecha en el país. A ver si se me queda algo por fuera. Que no sabían que los niños estaban allí. Pero es que los servicios de inteligencia no solamente tienen que saber dónde están los comandantes de las disidencias para matarlos, para darlos de baja, porque eso es lo que pretenden, sino saber en cuáles condiciones en el terreno están los campamentos. Eso no es una excusa que no sabían. Lo hicieron sin saber. Eso es lo peor. Bueno, amanecerá y veremos. Chao. La próxima semana vuelve la profesora Esa y Anthony, así que yo voy a poder volver a la voz de mi corazón. Por fin. Finally. ¿Y tú, Metálico, dónde estudias? Yo me vuelvo a la central de Abastos. Un poco de lichigo yo, Camilita. Sí, es evidente. La buena noticia es que Julieta es regia para lo que viene siendo moda y tendencia, así que ella te podría hacer como una asesoría chévere. ¿De qué me hablas, vieja? ¿De qué me hablas? Ok. Pero tenemos noticias porque es que resulta que como el ministro de Guerra Botero se fue así como raudo y veloz, dejó a todo el mundo re alborotado, especialmente a los del ejército. La bota militar se pronunció y justificó las exacciones del ministro de Guerra con un homenaje de la presidencia. Hágame el favor. Me sigue pareciendo que todo es mal gusto, especialmente en este programa, en serio, se les nota la falta de plática. Pero lo de peor gusto es tener que presentar a Plazas Niega. O sea, en serio, este mal. Adelante, Milico. Con respecto a la operación esa de moción de censura contra nuestro mandante ministro Botero, declaramos en su defensa del ministerio de que con mi primero Nicasio, de que todo es falso, de toda falsedad. Nosotros no bombardeamos niños, ellos se meten a jugar debajo de las bombas cuando van cayendo, sobre todo en el Guaviare. Nosotros sí sabíamos que eran menores, pues, pero no lo informamos para evitar precisamente lo de la moción esa. En ese sentido, los tiros que nos salen por la culata como este es por falta de mantenimiento y más financiamiento para las operaciones encubiertas. En cuanto a las denunciadas ejecuciones extrajudiciales, estamos melos, porque mero reconocerlas es que hay unas que sí son judiciales, que son las que las fuerzas asumen. Las otras son colaterales e intercentrales, ciertos negativos. Lo de las diversas neutralizaciones en el Cauca se deben a la falta de pie de fuerza de las propias tropas en la zona. Si esos indios permitieran el accionar de las tropas nuestras, las bajas serían legítimas y no producto de disidencias convenientes y de repetirse los hechos de censura en el Congreso contra nuestro ministro inocente. Ordenaremos el ingreso no solo de nuestro mandante Nicasio, sino de los tanques Cascabel para abatir todas las barreras
con sus respectivos rolles para salvar la democracia, maestro. ¡Ale! Y en este pueblo, que cuando coge un tema no lo suelta, en serio, súper monotemáticos, todo el mundo habla del Cauca, bla, bla, o sea. Y en el Cauca la solución es la misma, meter más tropas, darle más fuego al incendio apocalíptico que se vive en esas montañas del país. Les encanta el tema, pero es que tienen que entender así, yin y yang, blanco y negro, bonito, feo. La política es super nice, pero cuando uno va hacia Expo y estudia alguito, se entera que también es guerra. Entonces, feo, triste, sí, qué pecado, la gentecita, los pueblitos, sí, feo, pero ajá, ahí va la nota sobre este tema súper doloroso. El tema es tratado por nuestra querida columnista Ana María en un cuidadoso análisis. ¿Qué le viene esa vieja? Pues mire a ver si aprender. La gobernadora indígena Cristina Taquinaz Bautista dijo, si nos quedamos callados nos matan, pero si hablamos, también. 2 días después fue asesinada. En una semana, 13 personas han sido asesinadas en el Cauca, 7 de ellos indígenas Nasa, pero en lo que va corrido de este año, el número de indígenas eliminados supera el medio centenar. Están asesinando en promedio 2 personas por día. Eso ya huele a genocidio. El Cauca es un territorio mayoritariamente rural, con una importante presencia de comunidades indígenas, de altísimo valor geoestratégico para el narcotráfico y con un histórico abandono estatal, a pesar de que tiene una de las tasas de concentración de la riqueza más alta de todo este país. Sumado a todo eso, lo que hay en el departamento es un polvorín permanente. Las comunidades indígenas, ante la falta de Estado, se organizaron y lograron convertirse en una voz fundamental para Colombia. Son tal vez la organización indígena que mayor incidencia tiene en la política local, regional y nacional. Y todo parece indicar que esto que está sucediendo es una estrategia de debilitamiento de esas comunidades que llevan años oponiéndose a los cultivos ilícitos y al narcotráfico mismo. Después de que el gobierno de Iván Duque congelara el programa de erradicación voluntaria con el que se habían comprometido 93.000 familias, ha sido la organización indígena la que ha liderado la lucha contra la expansión de los cultivos ilícitos y de las rutas del narcotráfico, que hoy se disputan narcos nacionales e internacionales. Y es que el Estado no solamente se ha negado a cumplir lo pactado en el capítulo étnico del proceso de paz, sino que tampoco hizo presencia en esos territorios que antes controlaba la antigua guerrilla de las FARC y que tras su desmovilización quedaron en el más completo olvido. Pero en medio de la terrible violencia que azota el departamento, Duque volvió a dejar metidos a los indígenas porque por razones de seguridad nunca puede llegar a donde está la gente esperándolo. Eso sí, asegura su compromiso irrestricto y anuncia que va a enviar 2.500 hombres de la Fuerza de Despliegue Rápido al territorio. Parece que ni siquiera oye a la comunidad que le pide en todos los tonos que no lo haga, porque ellos saben que eso lo único que hace es empeorar la situación. No podemos olvidar los casos en los que ha estado involucrada la fuerza pública, incluso ha habido sentencias condenatorias en ese sentido. No es precisamente por falta de efectivos que están matando a la gente. En la región hay 7 bases militares, patrullan constantemente y hace presencia hasta la Defensoría del Pueblo, que levanta alertas tempranas que se quedan en eso, alertas, porque la protección nunca llega. Aquí el problema es de visión de país, o más bien de ceguera de país. Llevan intentando controlar el territorio a punta de armas y miedo toda la vida y no han logrado más que ahondar las diferencias y facilitar la muerte. Llevan creyendo que la cosa se soluciona con bala, fuerza, represión y orden, pero no han podido entender que no es el territorio, sino la gente la que necesita atención. No pueden o no quieren ver que el narcotráfico en el Cauca es el síntoma, no la enfermedad, que lo que hay que atacar es la pobreza, la desigualdad, la ausencia de derechos, la falta de oportunidades y de dignidad. Pero ahora, envalentonados, anuncian más guerra y más represión, le echan la culpa de la ausencia estatal a la Guardia que ha defendido con honor y sus bastones de mando al territorio, a la población. Siguen revictimizando a esa comunidad mientras diseñan un plan que solo va a empeorar las cosas, mientras ellos usan el dolor y la muerte como bandera electoral. Mientras todo eso pasa, los indígenas se declararon en asamblea permanente y organizan una enorme marcha para exigir su derecho a la vida. Porque si hablan los matan, pero si se quedan callados, también.
Muchas gracias, Anita. ¿Y si le paró bolas, Anita? Ah, ya, ok, bájale, ¿no? Sigue lo único tierno de este programa, súper bonito. O sea, un viejito súper nice. Encantador. Encantador, Godofredo. Pero de serpientes. Viejo falangista, uribista. Camisa negra, lata de conserva, dinosaurio, fósil, extinto. Ay, regio. O sea, como dicen aquí los clásicos, chirria. Ja. No, yo no sé, yo de eso sí no hablo. Pero la escurridiza Anguila nos hace un elogio de las disidencias de las FARC. Ah, ¿salió comunista el man? Adelante, Anguila. Ay, Camila, usted sí, comunista, ¿verdad? Les pasa lo que les pasa a los indios esos atarbanes del Cauca por no pararle bolas a lo que les dice y aconseja la gente blanca y decente. Si hubieran oído ese echado de virtudes que es mi Paloma Valencia cuando pidió que dividieran el departamento en dos, blancos de un lado y aborígenes y negros del otro, no estarían hoy lamentándose porque algunos de ellos hayan sido dados de baja. Si estuvieran encerrados y contenidos en sus lomas, cortados del mundo como debe ser para esa raza rebelde y peligrosa de los países, no tendrían contacto con los comerciantes y la coca se la estarían mambeando sin exportarla a Colombia. Por andar metiéndose con los blancos de mala manera es que los están neutralizando. Lindo vocablo, jijiji. Dicho esto, paso a analizar lo de las disidencias de la FARC. Por primera vez debo elogiar a un grupo de esos salidos del marxismo-leninista antes que nada por su pundonoroso papel en el saboteo y destrucción de la paz de Santos. El hecho mismo de que estén en guerra los convierte en puntas de lanza en nuestra política de mantener la bala, señores. Si a eso se le agrega tal como parece que le están dando chumbimba de la buena a los indios esos con sus guardias subversivas y sus cabildos expertos en azonadas y rebeliones, pues las disidencias se convierten en una especie de digno narcoparamilitarismo disque de izquierda, pero que nos sirve a todos, la ultraderecha sin complejos. Los enemigos de mis enemigos son mis amigos. Lo que pasa en el Cauca es un lindo ejercicio para mantener eso que llaman el conflicto, que no existe, como dice mi amo Uribe, pero que nos sirve. Y muy bien que el gobierno le meta más sopa al asunto y más policía. Entre más actores, más escenarios de guerra. Nada de pendejadas esas de acción social, ni plata para los nativos que se la gastan jartando. Ya están amenazando con venirse para Bogotá, joder. Pues los cogemos corticos de nuevo con nuestro glorioso SMAT en la Panamericana y los devolvemos a punta de gas y plomo a sus chacras miserables. Los indios solo sirven para cultivar la coca, para que la gente civilizada de Cali, Tijuana o Sinaloa aumente la confianza inversionista. ¡Viva el neoliberalismo! ¡Vivan las disidencias! ¡Bala y harta, carajo! A ver, a mí es que lo de la derecha extrema sin complejos, eso sí me sonó como raro. Sobre todo acá con ese Edipo eterno que padecemos. Y Duque con esa mano de problemas como cada vez más desaparecido, cada vez más espectral, ausente. Por allá. Sí, esta semana fue súper heavy, pero lo logramos, tenemos chuzada y lo logramos con el boss, el Masterchef, con Uribe. Y parece que Duque se siente engañado. Ay, a mí lo de las chuzadas me parece tan chévere, o sea, súper plan. Sí, vete si van a las que estamos por culpa tuya, con tu gobierno errático y sin liderazgo. Hombre, te tiraste nuestras elecciones. Nos derrotaron en todo lado, enderezada. Pero ¿cómo enderezo, mi Eterno, si lo tengo encima? Si me la tiene montada. Mire, Eterno, usted fue el que me puso acá y usted es el que me da órdenes, el que gobierna. Entonces, si perdimos fue por usted y por partida doble, por presidente del Centro Democrático y por presidente de Colombia. Entonces, ¿de qué me estás hablando, viejo? Iván, no me alces la voz, que estoy cargado de tigre. Suficiente con lo de cadena, mi hago gángster. Otro que mete la pata y me toca a mí sacarla, como con vos. Pero, mi presidente, precisamente estamos todos mal es porque usted tiene ese proceso penal por falsos testigos ante la Corte Suprema. Eso fue lo que nos hizo perder las elecciones. Mentira. Vos sos el culpable. No seas pendejo, Iván, repitiendo como loro lo que dicen por ahí los farsantos. Eterno, si usted me enseñó a que repitiera todo,
Ya no sé qué hacer. Usted me metió en esta vaina y tengo el sol ya en la espalda y eso que apenas está amaneciendo. Y el problema con Botero, el ministro del no conflicto, fue que lo pillaron mandando a bombardear niños y no contar que los mataron. Y los pusieron como guerrilleros. A mí nadie me dijo nada. A mí nadie me dice la verdad. Hombre, estás ahí para pagar los platos rotos. Vos sos mi blindaje. Y en cuanto a eso, yo ya dije que matarlos fue válido. Estarían en ese campamento guerrillero para jugar fútbol. Usted siempre tan talentoso, Eterno. Como lo que dijo de los falsos positivos que no estarían cogiendo café. Ahí está, café, fútbol, cosas muy nacionalistas. ¡Qué coherencia patriótica, mi Eterno! Bueno, pues a negar todo como yo y a reemplazar a Botero con otro más avispado que él. Sí, señor. Virgen Marta Lucía, por favor, protégeme. Ay, pobre duquecito. Otra víctima del... No, será de la inteligencia superior. También. Presidente, ¿qué opinión le merece el bombardeo en Caquetá? Presidente, el bombardeo, ¿qué pasó con eso? ¿De qué me habla, Diego? Camilo es uno chistoso. Dice que chistoso. Suave rabia. Ay, no pues, tan serio yo. Café picante. Me pegaron una vaciada de onda porque es que resulta que la mitad de ustedes no entienden nada de lo que yo digo. Es que porque hablo mucho en inglés. Ay, tío Darío. Pero, ok, nada, pues haré mi mejor esfuerzo como por respetar la lengua española y tales y hablar tan castizamente como sepa. Porque la verdad es que, oigan, en serio, qué cuchitos. Pero, entrando en materia, resultó ser que Uribe, con la evidente intención de dormirnos, se fajó una vaina como de 80 puntos que es que para mostrar que el tipo no es de extrema derecha. ¿Ah? Sí, Steph, imagínate, nos envió para el café una síntesis de su... ¿Cómo llamarlo? De su manifiesto. Steffi, o sea... Steffi. Ok, lo cierto es que siempre que habla semana es todo un show. Un espectáculo circense como de Coliseo romano, digamos. No, pues, o sea, en serio, chao, vamos a oír al que se supone que es el tipo más neutral, más ecuánime y más bondadoso ever. Ay, perdón, tío. Siempre, de la vida, o sea, de la historia de este país es el más. Para distraer a la galería de lo que podría ser una reacción en cadena por las declaraciones de Baugáster, con lo de las muy creíbles ayudas humanitarias a mis testigos, que no sobornos, les vuelvo a contar algunas de las 80 razones por las cuales no soy de extrema derecha. Creo en democracias donde no haya izquierda ni derecha, solo yo. Estoy contra la mermelada, pero a favor del melado. Nunca he pedido un editorial a mi favor, ellos lo hacen por miedo. Soy partidario de una única corte para mí y me someto a ella. Mis medios son Twitter, Macías, Mejía y Paloma. He ofrecido el debate para que hagan silencio. El estado de opinión es mi estado natural. La colaboración ciudadana con las instituciones armadas es garantía para convivir. Nuestras fuerzas han sido respetuosas de la democracia online. En cuanto a los falsos positivos, mejor hablemos de aciertos negativos. El gustico es una drogadicción. No he dado mal ejemplo con la palabra, solo con los gritos. Me gusta el ecoturismo de Tomás Jerónimo. Mis mejores amigos y cómplices son todos biocombustibles. Los jóvenes deben ser contratados por minutos y segundos sin afectar su remuneración. La lucha de clases frena el negocio. Mi mano firme aplasta mi corazón grande. He movido a mi antojo la base comunitaria e ignorante de la patria. Delibero, mando a callar, produzco miedo, jamás discrimino. Defiendo mi honra y sobre todo mis bienes. Tengo la esperanza de que Duque se enderezca. Como todos lo pueden ver, yo no soy de extrema derecha, sino de ultraderecha. Río Negro, Antioquia, noviembre de 2019. Y al jefe del emperadorcillo en calzoncillo le tumbaron el plan de ordenamiento territorial PAT. Peñalosa no va a poder dejar amarrada a Bogotá con sus planes de hormigón.
Pero a cambio, como está triste, decidió vender el pico y placa al mejor postor, Cami, ahí como para que se compre su segurito para pico y placa. Obvio. Y ya nos anunció que el año entrante va a ser youtuber y que se va a llamar Kiki Silly Loser. Kike Silly. ¿Lo Mire, iba a verá. hacer? No sé. Como silly. Ay, perdón, tío. O sea, hueones, eso les pasa por eso, por hueones. ¿Cómo se les ocurre haber saboteado mi plan de ordenamiento territorial a más de 20 años? Esos concejales mamertos del Polo y demás, y la Claudia traidora, hundieron mi pot que iba a dejar a Bogotá divinamente negociada hasta mi próxima alcaldía. Porque repito, manica. Se me parrandearon el negocio de las 300.000 viviendas con mis amiguitos, mis otros metros elevados y uno sobre el río Bogotá, o sea, el Sena de acá. La mano de Transmilenios que les iba a meter hasta el de Monserrate a Guadalupe, la asfaltada de la reserva Vanderhamen, el cable aéreo entre el Parque del Virrey y el de la 93. ¿Qué voy a hacer ahora para pasar a la historia? Con lo de los volardos y reductores de velocidad casi lo logro. Me va a tocar ser youtuber cuando termine mi maravillosa alcaldía. Pero eso sí, lo que no van a poder sabotear es mi decreto para que mi gente linda compre el pico y placa por 4 millones al año y saque los BM y los mechas a toda hora. Seguro van a inventar que es una medida clasista. Claro, pues como Petroñera tiró una Subaru 97 y Claudia anda en bici. Antes de que termine mi mandato, les dejo otra vaina que les arda. Pagar 8 millones al año para pasarse legalmente un semáforo en rojo. Maricas. Óyeme, ¿y ese Doc dónde estudió? No se sabe, no hay registros ni en Bogotá, ni en París, Ni en el DANE. Ni en el DANE. Óyeme, la buena noticia es que sigue un man que sí está un poquito pasadito de años, pero es re sexy. Oviedo se llama y es de los tuyos, Cami. Y Sí. esta vez está con el de las ballenas. 2 por 1, ese es otro que es sin mamar gallo, o sea, están buenísimos los dos. Sí, un poquito entraditos en años, pero a esos sí les cayeron bien los años. Mire. Del cual hago parte fundamental, pretende estabilizar definitivamente la balanza de pagos internacional. Querido Juan Daniel, en mi condición de próximo presidente de Colombia y animalista mayor, considero un error tal determinación. En contraparte propongo más bien el ordeño de leche de mis amadas ballenas, producción de quesos y mantequilla de cetáceo y yogur de cachalote. Impossible, Sergio. Estamos interesados en que la familia Char, dueña del club de los tiburones del Junior de Barranquilla, participe ampliamente en este esfuerzo de pesca, corte y exportación de partes de escualos. Escojan pues, Char o Fajardo, que matemáticamente, de todas maneras, es igual a Uribe. Nadie pierde pues. Ok, finally, se acabó esa vaina y volvemos a la normalidad. O sea, todo bien, la columna chévere y aquí ese par de vejetes un poquito rancios, pero ajá, ¿sí? Otra vez toda la normalidad, Cami, sí, ya se libraron de nosotros, solo era una vez. Oiga, y parece que también nos vamos a librar, bueno, yo no sé si librar, es que la cogieron contra Santi Uribe y parece que ahora sí la fiscalía se puso re seria con esa vaina. Feo. ¿Merecido o feo? ¿Qué dices tú? O sea, es que encarte, o sea, ¿se imagina uno tener que ir a palo quemado? Ay, cierto que eso se la pasó por allá, ¿no? Ok, entonces vamos con las obviedades. Si les gustó, denle like, comparta, súbalo a Instagram, denle por Facebook, o sea, hagan una vaina, Twitter, tales. Y entonces comparta y denle like y tal. Y sí, normal, o sea, normal. Y está la Baki, está Patreon, está la cuenta de Scotiabank para que nos apoyen. A ver si podemos dejar de recibir publicidad, este man en calzoncillos, en serio. Y ya, y pasen rico, y todo súper, pórtense mal y si no me invitan, y bien, ¿ok? Bye. Di bye. Bye. Despídete. Bye. Ay, perdón. Shut